Hola, en el marco del tercer Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, Antonio José Pereira y yo, que soy Javier Cortés Moreno, hemos presentado la siguiente ponencia titulada Análisis del impacto educativo de la COVID-19 en las personas con discapacidad intelectual en España. El índice que vamos a seguir para presentar esta aportación será el siguiente. En primer lugar, haremos una introducción explicando la fundamentación de por qué aplicar este tema y los objetivos que perseguimos con esta comunicación. Además, vamos a hacer una introducción sobre las personas con discapacidad en España, los datos sociodemográficos más importantes. En segundo lugar, reflejaremos las consecuencias de la COVID-19 en personas con discapacidad. Y por último, nos centraremos en la discapacidad intelectual en el ámbito educativo, como uno de los colectivos que presenta mayores desigualdades y que más fuerte ha sufrido el impacto de la COVID-19. A modo de introducción, la fundamentación nos basamos en cómo desde el Boletín Oficial del Estado en España, el 27 de noviembre de 2020, se consideró a las personas con discapacidad como un colectivo vulnerable durante la pandemia del COVID-19. A pesar de esta consideración de riesgo, hemos visto que el análisis que ha tenido a estas personas todavía ha sido poco abordado y estudiado. Nuestros objetivos, por tanto, van en la línea de reflejar la situación de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito socioeducativo, el impacto que ha tenido y además, pues, identificar qué investigaciones se han llevado a cabo y que han estudiado este impacto en los jóvenes con discapacidad intelectual. A modo de introducción, distintos autores como Cayo y Martín ya destacan que se han puesto de relieve las discriminaciones palmarias hacia este colectivo, porque es importante mencionar el impacto emocional que han sufrido la mayoría de las discapacidades debido principalmente al aislamiento social, a la interrupción de sus terapias diarias, así como a los comportamientos disruptivos que se le han incrementado a raíz de sufrir más estrés y ansiedad. Como decíamos, el apartado de la discapacidad en España nos interesa conocer qué magnitud, cuánta población existe. En España, actualmente, según datos del INSERSO de 2019, tenemos 3.257.058 personas con discapacidad. Es un colectivo que en la población de España representa el 6,9% del total de población. Si lo desagregamos por sexo, realmente no hay mucha diferencia. Ligeramente es superior la tasa de hombres frente a la de mujeres. Y desglosándolo por intervalos de edad, los principales y que más nos importan en esta comunicación son los rangos de edad en los que tienen acceso y derecho a una educación, principalmente hasta los 18 y 34 años, por ejemplo, para asistir también a los estudios superiores o formación profesional. Encontramos que existe un 1% que son menores de 7 años. El 4% son niños y niñas que tienen entre 7 y 17 años y el 6,9% son jóvenes que tienen entre 18 y 34 años. Por tanto, vemos que tenemos casi un 12% de la población con discapacidad que está en edad activa también de asistir y de registrar su derecho a la educación. Si nos centramos específicamente en las personas con discapacidad, vemos que representan un 8,7% de la población dentro del colectivo de discapacidad. En concreto, en España hay 282.412 personas con discapacidad intelectual. Desagregando esta cifra por intervalos de edad, nos encontramos también que el grupo mayoritario es el que tiene entre 18 y 34 años. Así vemos también que los menores de 7 y 17 años son 42.421 personas y los menores con discapacidad intelectual menores de 7 años son 9.814 niños y niñas. El segundo apartado, como veíamos, nos vamos a centrar en las consecuencias a nivel general que ha generado el COVID en las personas con discapacidad. Medir el impacto hemos visto que resulta complejo debido a los cuantiosos resultados que ha tenido esta crisis, esta pandemia, así como la diversidad en la intensidad de vivir, de tener los sentimientos, las emociones que ha generado en cada persona.
No obstante, Naciones Unidas ya ha establecido que ha tenido un impacto desproporcionado, sobre todo para las personas con discapacidad que están institucionalizadas, como en centros psiquiátricos, en centros de atención social, como pueden ser orfanatos, guarderías, centros de rehabilitación, así como instituciones de personas con discapacidad. Se ha visto que se ha provocado mayores altas tasas de infección del COVID y de muerte. En concreto, el número de muertes en centros residenciales representó entre el 42 y el 57% de todas las muertes por COVID. Las personas institucionalizadas con discapacidad han enfrentado un mayor riesgo de contraer el COVID-19 debido principalmente a otras condiciones de salud subyacentes y también a las dificultades de imponer un distanciamiento social entre los residentes y el personal. Por otro lado, se ve que la epidemia del coronavirus ha puesto de relieve discriminaciones mucho más palmarias hacia el colectivo de las personas con discapacidad. En este sentido, los autores Cayo y Martín indican que se ha vulnerado el artículo 5 de la Convención de las Personas con Discapacidad, en el sentido de las distintas formas de gestionar la pandemia. Este artículo establece que los Estados partes han de reconocer que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella, y que tienen derecho a la igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igualdad y sin discriminación alguna. A raíz de este artículo, ellos establecen que hay una discriminación que se ha convertido realmente en una exclusión sistemática para las personas con discapacidad. Se ha visto reflejada fundamentalmente por dos factores. El primero, por las carencias de accesibilidad a la comunicación y a la información oficial por parte de las medidas de protección frente al COVID. Y también otra de las circunstancia que ha provocado una exclusión ha sido la denegación de tratamiento para las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando los traslados para los hospitales, las unidades de cuidado intensivo, etc. También, por último, y más específico con respecto a la discapacidad intelectual, existe una investigación llevada a cabo por autores como Navas, en el que se estudió, se hizo una encuesta sobre el impacto del COVID-19 a personas con discapacidad intelectual en España. Ahí encontraron que el 60% de las personas con discapacidad intelectual sintieron miedo o estuvieron más nerviosas de lo habitual. También tuvieron la necesidad de mantener más contacto con la familia y las amistades, en concreto un 74,5%, el realizar actividades recreativas o de ocio, eso le pasaba a un 45,1% de la población, y el de recibir servicios y apoyos de profesionales, en concreto un 20%. También determinaron cuáles eran las redes de apoyo que necesitaban durante la pandemia. Vieron como un 82,1% de esta población de personas con discapacidad intelectual había contado con algún tipo de apoyo y sus principales fuentes de apoyo han sido principalmente la familia, las organizaciones, es decir, las asociaciones, fundaciones donde reciben sus terapias. También encontraron apoyo en las amistades y compañeros en un 15,9% y en menor proporción fueron los centros educativos con un 13,2%. Pasamos al punto número 3, que es uno de los más importantes de esta ponencia, al establecer la relación del binomio entre el ámbito socioeducativo y las personas con discapacidad intelectual, contemplando cuál ha sido el análisis de ese impacto. Pues vemos que el nivel educativo de las personas con discapacidad en edad activa siempre ha sido notablemente inferior al de las personas que no tienen discapacidad. Entre la población general, el porcentaje de personas sin estudios resulta mínimo, mientras que entre las personas con discapacidad alcanza un 5,1%, es decir, en concreto son 94.300 personas que no tienen estudios y que tienen una discapacidad. Aquí vemos también que el gradiente se incrementa en el colectivo de las personas con discapacidad intelectual. Se establece que es un colectivo mucho más vulnerable, porque representa el 29,4% de personas que con discapacidad intelectual no tienen estudios completados. También hay datos que establecen que las personas con discapacidad intelectual son el grupo mayoritario que precisa y que solicitan necesidades educativas especiales. Aquí representan un 31,2%. Por tanto, podemos establecer que las personas con discapacidad intelectual son el colectivo
que presenta mayores desigualdades en el ámbito educativo, muchas de ellas provocando que no lleguen a finalizar los estudios, principalmente porque encuentran obstáculos en el acceso, en la permanencia y en la finalización con éxito de cualquier etapa educativa. El impacto del COVID en los menores con discapacidad intelectual en el ámbito socioeducativo tenemos que tener una perspectiva de ver los antecedentes, los precedentes que tenía este colectivo. Principalmente vemos que en España, antes de la crisis de la COVID-19, era un colectivo que presentaba gran déficit socioeducativo, en el sentido de que muchas veces no tenían los recursos necesarios, no se les prestaba la atención educativa idónea y principalmente eran terapias individuales frente a las colectivas, no se destacaba lo social. También encontramos que ya de por sí había importantes brechas digitales y que nunca se había considerado como prioritario educar, adquirir competencias digitales para las personas con discapacidad intelectual. En ese sentido, ya nos preguntamos cómo se ha desarrollado entonces la enseñanza educativa durante la COVID-19 en este colectivo. ¿Qué ha pasado? El impacto ha sido más fuerte para las personas con discapacidad, porque el mero hecho de suspender las clases presenciales ha afectado en gran medida sobre todo al alumnado que tiene necesidades educativas especiales. Un estudio de la Fundación FOESA determinó que el 17% de los hogares observó que el rendimiento escolar de sus hijos e hijas disminuyó por no haber contado también con los apoyos necesarios. El último estudio establece que hay una exclusión, sobre todo para este colectivo, para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales cuando estamos en un contexto de enseñanza-aprendizaje online. En primer lugar, por la planificación educativa. Durante la pandemia no se tuvo en cuenta factores que comprometen al derecho a la educación, sobre todo específicamente con las personas con discapacidad. No se tuvo en cuenta las distintas situaciones familiares con las que experimentan, la menor formación que tienen las personas con discapacidad intelectual en los aspectos de tecnología, información y comunicación, los entornos poco accesibles, las plataformas que se han estado utilizando desde los centros educativos y además también la falta de formación del profesorado en cuanto a necesidades educativas especiales. En este sentido, vemos que además de haber vulnerado el derecho a la educación, estos elementos que han sucedido durante la pandemia ha podido incrementar la brecha educativa del alumnado con discapacidad intelectual o de algún trastorno del desarrollo. Bien, hemos llegado al final. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar la ponencia, por si la quieren consultar. Y desearos que os haya gustado esta comunicación y muchas gracias por vuestra atención.